Muy buenas y bienvenidos una vez más al canal Guerreros de Luz. En el vídeo de hoy quiero daros mi opinión y compartir con vosotros la forma que yo he descubierto o la forma en la que yo lo hago de cómo limpiar la casa de malas energías. Ya hablamos en vídeos anteriores de cómo las detectábamos, de cómo podíamos detectarlas, pues ahora es el momento de cómo podemos eliminarlas. Vale, hay muchísimas maneras, muchísimas formas, infinitas formas e infinitas maneras, pero yo te voy a dar las más comunes, las más normales o las que mayor o mejor acceso tenemos. Como he comentado en vídeos anteriores, para detectarla es tan sencillo como pararte a observar qué sensación tienes en diferentes puntos de tu casa o en diferentes estancias o momentos en tu casa. ¿Por qué digo esto? Porque te vas a dar cuenta de que hay un sentimiento, bueno, una sensación, una emoción muy diferente en una habitación que puedes tener utilizada como trastero, o bien puedes tener una sensación muy diferente donde haces la comida o en el baño o en el salón o en la terraza. Eso quiere decir de que por las actividades que tú haces en una estancia u en otra, generas una frecuencia, una energía y una vibración que, te lo creas o no, va permaneciendo y va creando y generando una estructura en esa habitación, en esa estancia, en un armario, donde sea. Vale, ¿qué es lo que pasa con eso? Al ir acumulándose, digamos que empieza a crear su propia energía y su propio poder. ¿Vale? Ahí es cuando se empiezan a crear los egregores, las tulpas, las entidades y los parásitos y todo eso, que al fin y al cabo nos van chupando y se van la energía y se van alimentando de nosotros gracias a esa continuidad de actividades que nosotros de manera inconsciente provocamos, pues en este caso en nuestra casa. Si nosotros, por ejemplo, en una habitación, supongamos el salón mismo, por ejemplo, en el salón, pues da la casualidad de que tenemos una mala temporada con la pareja o con cualquier familiar, o si estamos viviendo con compañeros, y tenemos unas discusiones bastante a menudo, por ejemplo, en el salón, nos vamos a dar cuenta que aunque no esté la otra persona, después de varias discusiones, cuando nosotros estemos en el salón nos vamos a dar cuenta de que la sensación no es del todo agradable. Y eso, según vaya pasando el tiempo y la actividad, o sea, si se va aumentando y va siguiéndose el patrón de seguir discutiendo ahí, digamos que se va alimentando la entidad que ahí se está anclando, ¿vale? Entonces, para comprender esto o para observar esto es tan sencillo como lo que te acabo de explicar antes. Simplemente tienes que observar qué sensación tienes cuando estás en una estancia de tu casa. Puede que no sea tan agresivo como por ejemplo si vas a una casa que te dicen que está embrujada o que han hecho rituales satánicos o algo de eso. Claro, porque ahí está muy cargado, entonces tu alma, automáticamente tu campo etéreo automáticamente lo detecta. Detecta la energía que hay ahí, las entidades que hay ahí, los parásitos que hay ahí y todo lo que hay ahí. Por eso tú cuando entras, por ejemplo, a una casa, pues que tú ves que no, o que tú ves que no en el sentido de muy apagada, muy desordenada, muy sucia, muy poco mantenida, vamos a decir la palabra, te vas a dar cuenta de que la sensación que tienes es muy diferente a, por ejemplo, la sensación que tienes en cualquier estancia de tu casa. ¿Por qué pasa esto? Por lo que te acabo de explicar. Si nosotros, por ejemplo, en una... Es que haz la prueba. Si, por ejemplo, en la habitación donde tú duermes resulta, o en el baño, por ejemplo, o en la cocina, esto es muy bueno. La cocina apenas se suele discutir, o sí, pero digamos que es un sitio donde se hace la comida, donde normalmente se suele estar viendo. Yo no he conocido cocinas, digamos, muy manipuladas, que las he conocido. Pero dentro de lo que cabe, por ejemplo, los baños y las cocinas, al ser sitios tan transitados, como comenté en vídeos anteriores, da la casualidad de que la limpieza tiene que ser un poquito más continua y al tener que hacer una limpieza más continua, pues digamos que hay un tira y afloja menos intenso, entonces con menos poder y con menos poder de anclaje respecto a las entidades. Vale, cuando ya más o menos hemos observado un poco las sensaciones que tenemos
en diferentes estancias de la casa o yo qué sé, con cualquier objeto. ¿Alguna vez te han regalado algo o has encontrado algo que has dicho, no me da nada de buena sensación? O a lo mejor era, yo qué sé, una rama y te ha encantado y te la has llevado para casa, o una piedra. ¿Cuántas veces has cogido una piedra, has encontrado una piedra por ahí en el campo, o en el río, o en la playa, y te la has llevado para casa? ¿Por qué? Por una sensación que te está transmitiendo. Es una energía y una vibración que tiene la piedra en este caso, o la rama, o lo que te encuentres, que aparentemente no tiene significado alguno, nada más que te la has encontrado. Vale. Si nosotros nos paramos y observamos todo eso, nos vamos a dar cuenta de que va a haber un patrón. ¿Cuál es el patrón? Lo que expliqué en anteriores vídeos. Quiere decir que si tenemos poco movimiento en casa, si tenemos poca limpieza, si tenemos poco orden, si tenemos poca iluminación, si tenemos poca ventilación, si nuestro estado de ánimo constantemente está, digamos, neutro para abajo, quiere decir que estamos más negativos que positivos, te lo creas o no, eso nosotros mismos, al ser puros creadores y puras baterías y pura energía, te lo creas o no, estamos desprendiendo todo el rato una energía. O sea, ¿cuántas veces has visto a alguien que dices, anda, qué buena sensación me da esta persona? Y ves a otro y dices tú, tiene una cara de mala hostia, tiene algo, cuidado con ese. Y lo mismo luego es un ángel, pero la sensación que emite a primera vista es lo que tu alma detecta. Vale, cuando ya observamos todos esos ámbitos o todos esos parámetros, nos damos cuenta de que existe un patrón, como he comentado antes. Vale, cuando ya hemos descubierto el patrón y para entrar en lo básico, no meternos en mucho rollo, entras en una habitación y tienes una sensación, pues yo que sé, de carga, de... No, pues jolín, pues yo noto muy bien en mi habitación, tal cual, yo noto que estoy bien, no noto nada raro. Vamos a hacer una prueba. En tu habitación, como tú dices, o en cualquier estancia en la que tú tengas esta sensación, haz el mismo ejercicio que dije en vídeos anteriores y es vacía la habitación entera a medida de lo posible. Si es tu habitación con una cama y un somier y tal cual, no lo quites, no quites todo eso, pero me refiero a que haz una limpieza y un orden total. Vacía cajones, echa muchísimas cosas a lavar, el armario colócalo, las zapatillas, la chaqueta, lo otro, lo maroto, o si es en el sofá, o sea, en el salón, el sofá esto, mueve todo, limpia los cuadros, quita las cortinas, haz todo, haz un mantenimiento, digamos, excesivo. Y te vas a dar cuenta de que la sensación que tienes en ese momento, o sea, cuando hayas terminado de tener todo impoluta e impecable, te vas a dar cuenta de que tu sensación es muy diferente a la que tenías cuando has dicho la frase de no, pues en realidad yo estoy bien en mi habitación, pues no siento nada malo. Jolín, en mi habitación me encanta. O en mi salón, pues yo me siento bien, no siento nada raro, no. Pues yo siempre me he sentido así, yo estoy a gustito en mi casa. Vale, estupendo. Cuando paramos y hacemos el ejercicio que te acabo de decir, te vas a dar cuenta de que tu sensación es muy diferente. Y eso tiene una explicación. Es porque lo que te acabo de explicar, a lo largo de toda nuestra experiencia, en este caso vamos a hablar de casa, vamos teniendo nosotros mismos una experiencia. Y como he comentado, nosotros mismos, al ser energía, frecuencia y vibración, vamos emitiendo exactamente lo mismo hacia el exterior. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tenemos un porcentaje algo alto de actividad negativa o deprimida o triste o cabreada o poco consciente, vamos a decirlo, nos vamos a dar cuenta de que poco a poco la habitación, sobre todo la que practicas eso, obtiene una sensación acorde a con la actividad que estabas haciendo. Ejemplo muy práctico. ¿Cuántas veces has visto, por ejemplo, en las noticias o en algún vídeo, no, yo que sé, en la oportunidad que la hayas podido ver, asesino en serie, no sé cuántos, no sé cuántos años matando, o no sé cuántas decenas de víctimas, y te sacan el arma, en ese caso un cuchillo, vamos a poner, te lo sacan en la esta. Tú ves un cuchillo y a lo mejor ese mismo cuchillo tú le tienes en la cocina, pero a que ese cuchillo te da una sensación diferente. ¿Por qué? Porque la actividad que se ha generado constantemente con ese cuchillo ha sido negativa, de sufrimiento, de dolor, de angustia, de todo eso que no es nada positivo para nada ni para nadie. Bueno, hay algo positivo y es enseñanza, pero es un poco complejo. Pero bueno, volviendo otra vez al tema, nos damos cuenta de que si tú observas el cuchillo del asesino de decenas de personas y tu cuchillo que es exactamente igual, el suyo emite una sensación, es más, estoy seguro de que podrías detectar, sin saber cuál es tu cuchillo y cuál no es tu cuchillo.
Y te habrá pasado con algún objeto, de coger algún objeto o de tener dos objetos, tú y cualquier otra persona, y decir, no, no, este es el mío. Pero ¿cómo lo sabes si son idénticos? Claro, aunque no lo veas, la sensación, la energía que tiene y que emite, tú la reconoces, tu alma y tu cuerpo etéreo lo reconoce. Vale. Una vez que ya vamos, hemos entendido un poquito, por decirlo de alguna manera, cómo interactúa con nosotros en las entidades o la mala energía o la energía negativa, cómo puede anclarse en nuestras casas y de qué actividades se puede anclar, existen diferentes, por no decir infinitas, y cada vez vamos descubriendo más, herramientas para poder contrarrestar o combatir todas estas malas energías. De hecho, la principal herramienta que tenemos es nuestra propia emoción, sentimiento, perdona. ¿Por qué digo esto? Como acabo de explicar, si nosotros estamos cabreados, por mucho que yo ahora mismo te muestre las diferentes herramientas y diferentes métodos que se puede hacer para limpiar la casa de malas energías, de entidades, de baja vibración y de densidad, de oscuridad, de todo eso, no te va a servir de nada si tú lo haces cabreado, si tú lo haces triste, si tú lo haces sin tener fe, si tú lo haces... Todo eso va a generar que sea imposible, puesto que tú eres un creador. Y volvemos a lo del principio. Si eres capaz de generar una sensación en una habitación a través de, en este caso, bastantes discusiones o discusiones a lo largo de no sé cuánto tiempo, ¿por qué no ibas a ser capaz de cambiar el estado de la sensación de esa estancia o de esa habitación a través de una actividad? Pues yo creo que con conciencia, con intención y con atención, que es muy importante, y con información. Vale, ya teniendo un poco claro esto más, no me voy a enrollar más, como he comentado, hay infinitas, pero infinitas herramientas y cada vez vamos descubriendo más que hacen que nosotros mismos podamos tener un estado tranquilo o feliz o iluminado en nuestra casa y hacer que nuestro día a día sea bastante más llevadero, más tranquilo, menos pesado, menos agobiante, menos cargante. Vale. Lo primero que yo diría es para limpiar la casa, lo primero que deberíamos de hacer sería empezar a tener más iluminación, la mayor iluminación posible, intentando que esta iluminación sea natural. ¿Por qué digo esto? La artificial, volvemos a que si todo emite una energía, frecuencia y vibración, como comprenderás, no es la misma energía, frecuencia y vibración la de una bombilla que la del sol, en este caso. Vale. Las plantas crecen al sol. Nosotros necesitamos el sol. Todo lo que esté vivo necesita el sol. O sea, el sol es la luz natural, es creación pura. Vale. Entonces, la primera herramienta que yo daría, aparte de nuestro estado interior, nuestro estado emocional y nuestro estado sentimental, eso es el primer arma y el mayor arma. Puede que no tengas ningún objeto de los que te voy a mostrar o de los que existen, que no los tengas y que no tengas acceso a ellos. Y da exactamente igual. Tú, tú simplemente con tu poder interno puedes hacer que todo lo que está a tu alrededor o que está dentro de ti lo puedas cambiar de una manera bastante asombrosa si no lo conoces de momento. Vale. El primer punto de cómo limpiar la casa sería subir persianas, tener la casa el mayor tiempo y de la mayor manera posible iluminada, de forma natural. Esto hará que nosotros generemos, aparte de una frecuencia, energía y vibración determinada en toda nuestra casa, haremos que la luz y la energía recorra todo el hogar. Vas a darte cuenta de que aunque no esté dando el sol en una habitación directamente, la temperatura de esa habitación aumenta cuando está el sol. Y no te estoy diciendo un sol de junio que haga 40 grados, no, te estoy diciendo ahora en la primavera que estamos, no te estoy diciendo otro sol, simplemente con que haya luz te vas a dar cuenta de que, aunque no le dé directamente, influye en la energía interna. Vale, ese sería mi primer punto, levantar persianas. El segundo punto sería abrir ventanas, abrir puertas, que todo se ventile. ¿Cuántas veces hemos dormido en casa de nuestros abuelos, por ejemplo, o antiguamente, y te levantabas y hacía frío? Pero claro que hacía frío, que si tu abuela fuese la hora que fuese, tenía ya las almohadas por fuera, las sábanas,
todas las ventanas abiertas, tú que decías, madre mía, ya, pero que hace frío. ¿Qué es así? No, hijo, claro, lleva despierta de las 6 de la mañana, que todo eso tiene una buena historia también. Entonces, ellas que hacían de manera inconsciente, las señoras reinas, de manera inconsciente limpiaban, armonizaban e iluminaban todo, por eso nos gustaba tanto la casa de nuestros yayos, porque le daban un cuidado y una dedicación óptima para el estado en el que nosotros nos encontrábamos y sentíamos allí. No es lo mismo que tú para comer te hagas unas salchichas en el microondas a que te tires 1 hora y cuarto cocinándote unas patatas, que te haces unos pimientos con champiñones y cebolla. No es lo mismo. Entonces nos vamos a dar cuenta